examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ya oramos por la predicación, ¿no? Entonces vamos a ir directo a nuestro tema. ¿Por qué les dijo estas palabras el apóstol a los corintios? Dice, examínense, a ver si realmente son creyentes, es lo que les está diciendo. El apóstol Pablo estaba enojado con ellos. Y lo pueden ustedes ver en el versículo 2. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. O sea, no voy a ir muy blandito. Estaba molesto con los corintios. Había muchos desórdenes ahí en esa iglesia. Era una iglesia verdadera, claro que sí. La carta se las escribe Pablo a creyentes verdaderos, pero habían actuado tan neciamente en muchos aspectos que estaba enojado con ellos. Los corintios, los miembros de aquella iglesia, estaban actuando con mucha inmadurez. Por eso les dice en el versículo 5, examínense. Practican el autoexamen, a ver si realmente son ustedes creyentes. No sea que creyendo que son creyentes, resulte que no lo sean. Nosotros a menudo en nuestras predicaciones hablamos de convertidos y de inconversos, de creyentes y de incrédulos. Y alguno tal vez se pregunte, bueno, pero ¿cómo pueden ustedes saber quién es creyente y quién no? ¿Cómo pueden ustedes saber si una persona es convertida o no? Nosotros podemos saber fuera de duda quién es un cristiano verdadero y quién no. La verdad es que no, porque solamente Dios conoce el corazón de los hombres. Si de nosotros mismos tenemos un conocimiento muy deficiente, imagínense qué será de los demás. Hay personas que pudiera ser que a veces actúen como que no son convertidas y que lo sean. En cambio, hay personas que tal vez actúen de una manera que parezca que son cristianos y que no lo sean. Tenemos un conocimiento muy defectuoso de nosotros mismos y el único que nos conoce la perfección pues es Dios. Una persona puede estar bien segura de que es cristiana y de que esté engañada. Y en cambio puede haber personas que tengan muchas dudas acerca de su condición espiritual, acerca de su salvación, pero que sean salvas. Además, sabemos que ningún creyente está libre de pecado. Todos somos acosados por el pecado, todos. Hay creyentes sinceros que tienen terribles tentaciones. Y esas tentaciones es posible que les hagan dudar de si serán cristianos o no. Tal vez entraron en la vida cristiana con ciertas expectativas muy románticas, que pensaron, no, pues el día que yo sea bautizado, se me van a acabar las luchas, se me van a acabar las tentaciones, pero no saben que muchas tentaciones vienen a los creyentes después de ser bautizados y no antes. Pero la Biblia nos enseña que podemos llegar a tener un conocimiento espiritual de nosotros mismos, un conocimiento bíblico, podemos llegar a estar seguros de si somos salvos. Incluso, aunque no vemos el corazón de los demás, podemos darnos más o menos cuenta de quién es salvo y quién no, aunque claro, las posibilidades de equivocarnos pues son algunas, ¿no? Este asunto
que nos ocupa hoy, el de la certeza de salvación, es un problema ahora. Pero en aquel tiempo, cuando Pablo escribió esta epístola, ese no era un problema, en realidad. Vean, Cristo resucitó, ascendió a los cielos y hubo un avivamiento en la iglesia primitiva. El día de Pentecostés se convirtieron 3,000, más adelante se convirtieron otros tantos, etc. Hubo un avivamiento. Muchas personas fueron salvas en aquel tiempo. Y ese avivamiento no les gustó a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, que eran muy celosos de su religión, de sus ideas. Entonces la iglesia primitiva fue perseguida. ¿Pero qué pasó? Que las persecuciones fortalecieron a la iglesia. Eso es lo que se ha visto a través de la historia. Las persecuciones benefician a la iglesia, no la perjudican. La iglesia cristiana primitiva fue perfeccionada por las persecuciones. Entonces, en aquel tiempo, esto ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, no cabían los hipócritas. Todos los que pedían el bautismo eran cristianos verdaderos, porque ellos sabían que bautizándose, identificándose con los cristianos, iban a ser perseguidos. Existía el riesgo de que fueran encarcelados, incluso que fueran muertos. En aquel tiempo no existía la creencia fácil, pero ahora existe por todas partes. En aquel tiempo no existía el evangelio de la prosperidad, pero ahora sí. Entonces, los que pedían el bautismo en aquel tiempo eran cristianos sinceros. Los que pedían el bautismo en la iglesia primitiva eran personas que de veras habían arrepentido de sus pecados, que tenían una fe verdadera. El emocionalismo no cabía en aquel tiempo. Los que se bautizaban en la iglesia primitiva eran cristianos que renunciaban a todo pecado, que entregaban su vida a Cristo, que se identificaban con los creyentes y decían: soy de ustedes y me expongo a lo que venga. Ahora, en muchas iglesias todavía tienen la idea, que Dios quisiera que se acabara pronto, de que tú debes aceptar a Cristo nada más como tu Salvador, aunque no lo aceptes como tu Señor. Ellos piensan que los que aceptan a Cristo como Señor son los cristianos muy espirituales, pero que la mayoría son cristianos carnales que aceptan a Cristo nada más como Salvador. Pero eso es falso. Esa dicotomía no es bíblica, no existe en la palabra de Dios. En aquel tiempo, todos los que aceptaban a Cristo como su Salvador, lo aceptaban como Señor. Ellos entendían que Cristo era su dueño, su Señor, y que estaban dispuestos a renunciar a todo y obedecer a Cristo en lo que Él decía. Todos los que se bautizaban en la iglesia primitiva le entregaban sus vidas a Cristo. Y de esa clase de personas eran los cristianos de Corinto. No cabe duda. Pero vean cómo les dice Pablo: examínense ustedes mismos, no sea que estén engañados. ¿Puede uno saber, fuera de duda, que es uno salvo? ¿Puede uno saberlo? Vean, existe tal cosa como una certeza de salvación falsa y una certeza de salvación verdadera. Una certeza de salvación bíblica. Vean ustedes en Mateo 7. Ven Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los cristianos. O sea, los cristianos se conocen por sus frutos. Y vean el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre lleva fruto. Y el que no hace la voluntad de Dios no lleva fruto. Entonces, el hecho de que una persona reconozca a Cristo como su Señor no implica que Cristo sea su Señor. Es necesario que la persona que le llama Señor a Cristo lleve fruto, fruto de obediencia. Por eso les estoy diciendo que en aquel tiempo el emocionalismo no cabía. El emocionalismo te enciende los ánimos,
te emocionas hasta las lágrimas, te gustan los cantos, te gusta leer la Biblia, pero no obedeces. El asunto no es que te emociones. El asunto es que obedezcas. Hay personas, déjenme decirles, que les gusta escuchar, les encanta escuchar cantos cristianos. Hay personas que escuchan cantos cristianos todo el día y que son unos hipócritas. Hay personas que están escuchando predicación tras predicación tras predicación todo el día, pero que no ponen en práctica lo que escuchan. Entonces, lo que queremos ver no es que te emociones, lo que queremos ver es que obedezcas. Dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto puede traducirse como, ¿no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas que el día del juicio le van a decir a Cristo, Señor, Señor, son personas que creían ser salvas, que estaban seguros de que irían al cielo. Predicadores, maestros de escuela dominical, gente que le gustaba evangelizar, que trabajaron supuestamente para el Señor y que pensaban que Dios les daría como recompensa la gloria, pero que el día del juicio se van a llevar un gran chasco. Su certeza de salvación no tenía bases bíblicas. Son personas que sabían quién era Cristo, sabían que era el Señor. Son personas que conocían la palabra de Dios, pero que estaban engañadas acerca de su condición espiritual. Por eso Cristo les dice, nunca os conocí. Quiere decir esta frase, nunca os conocí, que desde un principio las cosas estuvieron mal. Hay personas que empiezan a predicar porque les parece agradable, porque les parece conveniente, porque el púlpito les atrae, el púlpito les seduce. Quieren reconocimiento, quieren alabanza, quieren influencia sobre los demás. No les importan las almas, ni la palabra de Dios tampoco. Entonces las cosas empezaron mal y tenían que terminar mal. Hay una certeza de salvación verdadera. Hay una certeza de salvación falsa. Los que son partidarios de lo fácil y de lo cómodo, oyen hablar de este tema de la certeza de salvación y no les gusta. Oyen hablar de la creencia fácil y eso sí les gusta. ¿Por qué? Porque les gusta lo fácil y lo cómodo. No les gusta esforzarse. Los falsos maestros les dan la creencia fácil. ¿Por qué? Pues al cliente lo que pida. Si eso es lo que quieren, pues eso les damos. El enemigo les hace creer que son salvos. ¿Por qué? Porque hicieron una oración. Porque les dijeron, entrégale tu corazón a Cristo y tú ya eres salvo. Pero vean, supuestamente le entregan su corazón a Cristo. Porque entregarle el corazón a Cristo es reconocerle como el Señor y obedecerle. No es entregarle tus emociones, es entregarle tu voluntad. En otras palabras, les hacen creer que es muy fácil ser cristiano. Y eso es lo que se cree en la mayoría de iglesias hoy día. Supe que le dijeron a una persona que estaba conociendo las doctrinas de la gracia, dice, no te metas en esa clase de problemas. No te metas en problemas teológicos. Lo que tú tienes que hacer es nada más creer en Cristo y ya. ¿Pero qué cosa es creer en Cristo? Eso es certeza de salvación falsa. ¿Cuál es la certeza de salvación bíblica? La verdadera certeza de salvación. ¿En qué se basa? ¿En qué nos basamos para creer que somos salvos? Bien, esta certeza es objetiva y también es subjetiva. Debemos entender la diferencia entre esas dos cosas. Vean, la certeza de salvación, objetivamente hablando, descansa en el propósito de Dios. Dios se propuso salvar. ¿A qué vino Cristo? A salvar. Cristo no vino a ver si podía salvar. Cristo vino a salvar. Él no vino a intentar, a poner su parte, a hacerle la lucha, a ver quién salvaba. No. Él vino a salvar. Podría ser que Cristo se viera frustrado y que su sacrificio fuera inútil. ¿Murió en la cruz de balde acaso? Vean, la certeza de salvación descansa en el hecho de que Dios es soberano,
de que Dios es todopoderoso, de que Dios es fiel, de que Él cumple lo que promete, de que Él hará lo que ha dicho. Dios no puede fallar. Si Dios le echa el ojo a una persona para salvarla, la va a salvar. Aún si llega a ser salva a los 90 años, aún si está cerca de la muerte esa persona, Dios no puede fallar. Entonces confiamos en Dios en este asunto de la salvación. No confiamos en las débiles, en las pobres fuerzas humanas. Confiamos en el poder de Él. Vean en Romanos 8. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué les ayudan a bien? Porque Dios hace que les ayuden a bien. Sí. Porque a los que no aman a Dios, pues las cosas les ayudan a mal. Dice, esto es a los que conforme a su propósito. Ven, este es el propósito redentor que yo les menciono. Dios tiene un propósito. Dice, son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, y esto se traduce como amó, porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean, los mismos, siempre los mismos. Los amados, los predestinados, los llamados, los justificados, serán glorificados. ¿Por qué? ¿Porque ellos quieren ser glorificados? No, porque Dios los glorifica. Dios los llevará a la gloria. Dios no puede fallar. Dios no falla en el caso de ningún creyente. Algunos somos bien testarudos, somos bien difíciles de tratar, pero Dios sabe cómo humillarnos y cómo conducirnos por el camino correcto. Entonces, confiamos en Dios y no en nosotros mismos. Además, acuérdense ustedes del texto de Filipenses que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Confiamos en Él. No confiamos en nosotros mismos. Entonces, es presunción de parte de un cristiano que diga, yo sé que Cristo empezó en mí la buena obra y que la va a perfeccionar. Estamos presumiendo cuando decimos, soy salvo y un día estaré con Cristo en la gloria. ¿Eso es presumir? No. Estamos confiando en lo que Dios dice, no en nosotros mismos. Gracias. No es presunción decir que lo que Dios empieza lo acaba. Presunción es lo contrario. Presunción es decir que Dios empieza cosas y que luego no puede terminarlas. Esa es la certeza objetiva. Y la certeza subjetiva descansa ¿en qué? En las promesas de Dios. En que Dios no puede mentir. Vean Juan capítulo 5. Vean 5:24. De cierto os digo. Recuerden ustedes que la repetición de la palabra de cierto equivale a un juramento. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vean lo que dice. ¿Tú crees en Cristo? Tienes vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento que tú crees en Cristo, que confiesas en Cristo, pasas de muerte a vida. Estabas muerto hace un ratito, pues ahorita ya estás vivo. Tienes vida espiritual. ¿Quién te la dio? Pues te la dio Dios. Eso no es algo que tú decidiste, es algo que Él hizo. Entonces, si ya te dio la vida, ¿te la va a quitar? Imposible. Todos los dones de Dios son irrevocables, dice el apóstol Pablo en otra parte. Dios no da las cosas para luego quitarlas. Entonces, las promesas de Dios son firmes, son veraces. Pasen también al capítulo 6 de Juan y vean el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
y el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe, te humillas delante de Él, reconoces tu pecado, ¿será posible que te rechace? No puede ser. O sea, podemos jurarte nosotros también eso. Yo te juro en el nombre de Cristo que si tú vienes a Él y te arrepientes, Dios te perdona todos los pecados que hayas cometido. No estamos inventando nada. Estamos basándonos en lo que Dios mismo ha dicho. Pasen a Juan 10. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Vean, aquí está la seguridad de salvación. Dios dice que no vas a perecer. En el momento que tú crees y que ya estás vivo, nunca vas a perder tu salvación. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni los hombres, ni los demonios, ni Satanás mismo, ni todos juntos. Porque el poder de Dios, las promesas de Dios están metidas en el asunto. La honra, el honor de Dios está metido en el asunto. Dios no puede mentir, su palabra tampoco puede mentir. Pero vean otra cosa. Esta certidumbre que es objetiva también descansa en diferentes aspectos que son comunes a todos los creyentes. Vean, por ejemplo, en Lucas capítulo 9. ¿Entienden con lo que les quiero decir con estas características que son comunes a todos los cristianos? Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Todos los creyentes, sin excepción, se niegan a sí mismos. Todos toman su cruz. En ese momento, cuando tú vienes a Cristo, le dices, Señor, de aquí en adelante yo no voy a hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que tú me digas. De aquí en adelante renuncio a mis opiniones, a mi criterio, a mis sueños, a mis metas personales. De aquí en adelante yo quiero hacer nada más lo que tú me digas, tu voluntad. Entonces, si tú vienes así, Él no te echa fuera. No puedes perderte. Todos los creyentes, sin excepción, se niegan. ¿Te estás negando a ti mismo? Tú eres convertido. Esto se aplica a todos los creyentes, sin excepción. Vean otra de estas características en Hechos 9. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Recuerden ustedes que esta frasecita, he aquí, habla de algo notorio, algo notable, algo sorprendente, ¿sí? O sea, algo es como cuando decimos, fíjense bien en esto, reparen en esto. Dice, he aquí, él ora. Todos los creyentes oran. Y si tú no oras, no eres creyente. Hay muchas personas que tratan de orar, pero que no pueden. Que lo intentan, pero que no pueden. Hay personas que tratan de orar y oran un día, 1 hora, 2 horas, y dejan una semana de orar. Esas personas no son cristianas. Los cristianos verdaderos oran todos los días. Aunque sea un ratito, aunque sea en el metro, aunque sea cuando vayas caminando en la calle, pero un cristiano no puede dejar de orar. Por eso dice, he aquí, él ora. Porque antes de eso, Saulo de Tarso nunca había orado. Empezó a orar en el momento que recibió la vida espiritual. Todos los creyentes verdaderos oran. No hay ninguno que no ore. Spurgeon habla en uno de sus sermones, no sé si ustedes lo hayan leído, de que dice que un amo allá en Inglaterra tenía muchos esclavos, pero uno de ellos era cristiano. Y que un día se asomó por la ventana y que vio al esclavo negro orando. Y que le dijo, oye, yo no te pago para que estés haciendo eso. Y ¡pum! Le dio unos azotes al pobre esclavo. Y le dijo, si te vuelvo a ver orando, dice, te voy a dar más fuerte.
Pues ¿cuál va siendo su sorpresa? Que días después otra vez lo vio orando y le dio de latigazos al pobre esclavo. Y le dijo, y te lo advierto, te vuelvo a ver. Y al días después lo volvió otra vez a ver orando. Y dice, bueno, pues ¿qué le pasa a este negro? Y le dijo, oye, dime la verdad. Si yo te he advertido que no ores, ¿por qué te pones a orar? ¿Y qué le contestó el negrito? Dice, mí no puede dejar de orar. No puedo, aunque me pegues. Eso es lo que hace un cristiano verdadero. No puede dejar de orar. Tú dejas de orar porque tienes mucho trabajo, porque tienes problemas y necesidades. ¿Por eso dejas de orar? Entonces no eres cristiano. Para los inconversos, la oración es simplemente una teoría, algo digno de comentarse, pero que en realidad no creen en ella en el fondo, o creen que es una pérdida de tiempo. Todos los cristianos verdaderos oran porque no les queda otra, tienen que hacerlo. Otra característica de los cristianos verdaderos es que el pecado ya no se enseñorea de ellos. Lo hemos dicho, lo repito. Si un solo pecado te domina, uno solo, tú no eres cristiano. Todos los cristianos podemos pecar de diferentes formas. Pecaremos en alguna ocasión, pero ese pecado no nos domina. Porque si no nos domina, si es algo que estamos haciendo constantemente, pues simplemente no somos cristianos. Los cristianos a veces pecan. ¿Cómo reaccionan? Se sienten miserables. ¿Y qué hacen cuando se sienten miserables? Caen de rodillas, le piden perdón a Dios. Están conscientes que están sucios, que son indignos y que necesitan el perdón. Son personas que ponen su mira en las cosas de arriba. Son más importantes las cosas de arriba que las de la tierra. Además, déjenme decirles otra cosa. Existen 3 aspectos en este asunto de la certeza de salvación, 3 aspectos bíblicos. Eso es lo que dice el hermano Downing. En primer lugar, el aspecto inferencial, el segundo, el aspecto testimonial, y en tercer lugar, el aspecto interno. ¿Cuál es el aspecto inferencial? Es lo que ustedes pueden ver en Juan 5:24, como vimos hace ratito. ¿Quieren ver otra vez este texto? Juan 5:24. Vean lo que dice el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué se llama este aspecto inferencial? Porque se infiere que si yo creo en Cristo, yo tengo vida eterna. Entonces, si tú has creído verdaderamente en Cristo, no te quepa duda. Tú has nacido de nuevo. Eres un creyente verdadero. Has pasado de muerte a vida. Pero déjenme decirles que debemos tener mucho cuidado con este aspecto. ¿Por qué? Porque puede conducirnos a la presunción. Pues yo creo en Cristo. Como les decía el amigo ese que dijo hace rato. No, lo que tú tienes que hacer es creer en Cristo y ya. Entonces cualquier persona puede decir, no, pues yo creo en Cristo. Ustedes pregúntenle a un testigo de Jehová, ¿tú crees en Cristo? Va a decir que sí. A uno de las asambleas de Dios va a decir que sí. A cualquier pentecostal, hasta un católico, te va a decir que sí. Muchos sienten que creen en Cristo, pero una cosa es que lo sientan y otra cosa es que crean realmente. Hay algunos que se han atrevido a decir que si una persona nos dice, yo creo en Cristo, debemos reconocerla como cristiana. Y si no la reconocemos como tal, entonces la estamos ofendiendo. Oye, si te está diciendo que cree en Cristo, pues dile que sí, pues ¿para qué? ¿Cómo te atreves a dudarlo? ¿Pero es cierto eso? Vean Juan capítulo 2. Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, o sea, en Cristo, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vean, estas personas, viendo los milagros que hacía, creyeron en Cristo,
Pero ¿qué dice el 24? Cristo no creía en ellos. ¿Y por qué no creía en ellos? Porque conocía su corazón. Entonces, no basta con que tú digas que cree en Cristo. El asunto es, ¿Cristo cree en ti? Eso es lo que debemos investigar. Esa es la certeza inferencial. Pero hay otra que se llama certeza testimonial. Y esa certeza se basa en evidencias. Debe haber evidencias de que tú crees realmente en Cristo. ¿Cómo se demuestra que una persona cree en Cristo? Cuando le obedece. Porque las palabras se las lleva el viento. Queremos ver hechos, no palabras. Acuérdense ustedes que hay tal cosa como justicia imputada y también otra que se llama justicia impartida. ¿Cuál es la justicia imputada? Es la justicia de Cristo que se pone a nuestra cuenta. Todos los que creen en Cristo tienen esta. O sea, Dios nos ve como si fuéramos justos cuando creemos en Cristo. Esto equivale a la justificación, ¿sí? Somos justos en Cristo. Se nos imputa o se pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. No somos justos en nosotros mismos. Somos justos en Cristo. Pero todos los que tienen esta justicia imputada tienen la justicia impartida. Es la justicia que el Espíritu Santo infunde en el creyente. ¿Sí? Esto corresponde a la santificación. Entonces, todos los que son justificados son santificados. Todos sin excepción. Tú dices que has creído en Cristo, debe verse aquí en este punto. Debe verse un cambio en tu conducta, en tus actitudes, en tus costumbres, en tus hábitos, en tu vocabulario, en tu forma de llevarte con tu esposa, con tus hijos. Debe haber un cambio. Porque si tú dices que eres creyente, pero sigues tratando con la punta del pie a los que te rodean, te llenas de soberbia, etcétera, menosprecias a los demás, entonces estás engañado. Crees que crees, pero en realidad no crees. En este asunto de la certeza testimonial también hay un peligro. ¿Saben cuál es? Es que puede conducir a una persona al mero legalismo. Hay personas que pertenecen a iglesias falsas que creen que son creyentes porque ya dejaron este vicio, porque ya dejaron de decir malas palabras, porque ya no van a los bailes, porque ya no cooperan para la peregrinación o para la misa, porque ya no participan de las piñatas, porque ya no ven televisión, porque ya no compran películas piratas. Creen que por eso son salvos, porque no toman Nescafé, creen que son salvos. Eso es puro vil legalismo, es confiar en obras en mandamientos que Dios no prescribió. Hay personas que se sienten satisfechas consigo mismas porque se esfuerzan en dejar ciertas actitudes, en mejorar cierta forma de tratar con los demás. Yo les comentaba el otro día que un cristiano debe ser perdonador. Pero hay personas que son capaces de perdonar por soberbia. ¿Pueden ustedes creerlo? O sea, hay personas que dicen, es indigno de un cristiano el no perdonar, entonces yo voy a perdonar. Pero ven, es algo que tienen en su mente, pero que no tienen en su corazón. Son capaces de pedir perdón y de llorar, pero son hipócritas en el fondo. No lo hacen de corazón, no lo hacen para agradar a Dios, perdonan para agradarse a sí mismos. Ponen sus ojos en sí mismos y no en Dios. Otra cosa, nunca debemos estar mirando nuestros posibles avances ni nuestros posibles retrocesos. ¿Por qué? Hay ocasiones que parece como que estamos progresando, como que las cosas marchan muy bien entre nosotros y Dios, porque hemos estado orando y nos sentimos bien, hemos estado leyendo y todo marcha muy bien, pero no debemos confiar nunca en eso. Porque nuestro corazón nos engaña. Es posible que tú creas que estás avanzando cuando en realidad estás retrocediendo y viceversa. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo siempre.
Yo les dije hace rato de las personas que les gusta estar oyendo todo el día cantos cristianos o predicaciones cristianas y juzgan a los que no hacen eso. Entonces tú eres mejor que los demás porque oyes cantos cristianos todo el día. Otra cosa, hemos oído hablar de las marcas de la gracia. Son marcas, son evidencias, son rasgos distintivos de los verdaderos cristianos. Ustedes tal vez hayan leído ese libro de rasgos distintivos. Está buenísimo. Se los recomendamos, pero creo que ni lo tenemos ahí. Ese libro habla de cuáles son esos rasgos que distinguen al cristiano verdadero del falso. Una persona que se arrepiente verdaderamente lo demuestra con sus frutos, ya lo vimos. Frutos que demuestran que su arrepentimiento es real, es genuino. Y esos frutos deben de verlos los que te rodean. Porque son los que conviven contigo, son los que te conocen y los que tienen un conocimiento más cercano a la realidad que incluso tú mismo. El arrepentimiento verdadero, escuchen, no es algo que se hace de una vez por todas. Pues yo ya me arrepentí y el día que me arrepentí ya fui salvo. No, el que se arrepiente una vez, verdaderamente, se sigue arrepintiendo todos los días. Pues es que yo sentí muy bonito un día que me arrepentí. A lo mejor entonces nací de nuevo y ya soy salvo. Eso lo vas a demostrar arrepintiéndote todos los días, cada vez que peques. Vean, los cristianos verdaderos se arrepienten todos los días hasta el último día, cuando ya parte con el Señor. Pero escuchen, esto no significa que los cristianos verdaderos cometen los mismos pecados que cometían antes de ser convertidos. Porque si tú dices que fuiste convertido y sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes de cuando supuestamente te convertiste, es que nunca te has convertido. Todos los creyentes podemos pecar, pero estaremos cayendo en los mismos pecados de antes y cayendo no puede ser. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 6 que los creyentes verdaderos no son dominados por ningún pecado. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no puede dominar a un creyente. Los creyentes llegamos a pecar en alguna ocasión, pero ya no practicamos el pecado. O sea, el pecado no es algo habitual. No lo practicamos como lo practicábamos antes. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la gracia. Y el poder de la gracia, no lo olviden, es un poder más grande que el poder del pecado. El poder más fuerte del universo es el poder del pecado. El pecado es más poderoso que Satanás. Satanás mismo es esclavo del pecado. Pero el poder de la gracia es superior al poder del pecado. Y es por eso que el creyente ya no puede caer bajo el dominio del pecado como antes. El creyente tiene el Espíritu Santo morando en él y le capacita para vencer lo que los inconversos no pueden. Entonces, si tú te has arrepentido verdaderamente, vas a hacer un compromiso con Cristo. Te sometes a Él, le entregas tu vida, tus emociones, tu voluntad, lo reconoces como tu Señor y como tu dueño, y entonces le obedecerás. ¿Será ese tu deseo sincero? De obedecerle en todo, de obedecerle en cada área de tus vidas, en cada área de tu vida. ¿Vas a obedecer a Cristo en tu casa, en tus tratos con tu esposa, en tus tratos con tus hijos, en tu trabajo, en tus impuestos, en cómo pagas tu recibo de la luz, en cómo pagas tu recibo predial? ¿Sí? En cada aspecto de tu vida te vas a comportar como un cristiano. Todos los que tienen una fe verdadera, todos los que se arrepienten verdaderamente, otra característica, reconocen la inerrancia de las Escrituras. La Biblia no se equivoca. La Biblia es la palabra de Dios. Hay algunas traducciones que están mal en algunos aspectos, pero en sí, en términos generales, la Biblia no se equivoca. Algunos traductores se han equivocado, pero Dios no se equivoca. Creemos en todo lo que la Biblia dice, desde el primer versículo hasta el último. Otra cosa, todos los creyentes verdaderos, los que tienen una fe sincera, tienen una buena conciencia delante de Dios. ¿Qué cosa es tener una buena conciencia? Creemos que es malo lo que Dios dice que es malo. Creemos que es bueno todo lo que Dios dice que es bueno. Vuelvo a lo que yo mencioné hace rato, los que creen que es pecado tomar Nescafé.
Los que creen que es pecado tomar café tienen una mala conciencia. ¿Por qué? Porque ellos no pueden demostrar con la Biblia que sea pecado tomar café. No pueden demostrarlo. Entonces, si tú te sientes mal porque otro te dijo que no debes tomar café, entonces tu conciencia es esclava de los hombres y no de la palabra. Eso es tener una mala conciencia. Hay algunos que dicen que es pecado que una mujer use pantalón. ¿De dónde sacan eso? No de la Biblia. Los que creen eso tienen una mala conciencia. No es pecado que una mujer use pantalón, pero hay de pantalón a pantalón. Porque hay pantalones que están tan ajustados en una mujer que es más pecado que use esos pantalones a que usen un vestido. Y también hay de vestidos a vestidos, porque hay vestidos que son muy provocativos, ¿sí? Todo depende de la actitud de la mujer, cómo se viste. Si lo hace para agradar a los hombres, para llamar la atención de los hombres, eso es pecado. Otra evidencia de estar en la gracia es el deseo sincero de obedecer los mandamientos de Dios. Sabemos que nadie los obedece a la perfección, pero los creyentes saben que la ley es buena, la ley es justa y santa, porque es derivada de un Dios justo y santo. Entonces, ¿quieres tú, sinceramente, obedecer a Dios en todo lo que Él ha dicho? Pero, si tú andas en una desobediencia constante, es porque aún vives en tinieblas. Los creyentes verdaderos no solamente aborrecen el pecado en todas sus formas, también aman la santidad, o sea, van de un extremo al otro. Porque ¿de qué serviría que tú dijeras que aborreces el pecado si no amas la santidad? Acuérdense de la bienaventuranza que dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son esos? Los creyentes. Tienen hambre y sed de santidad. No basta con que tú hayas dejado de hacer ciertas cosas malas. Tienes que aprender a hacer cosas buenas. Y si no las haces, dudaremos de tu salvación. Hace rato yo mencioné que una de las características de los creyentes verdaderos es que todos oran. Pero no solamente oran, leen las Escrituras y las estudian. No se conforman simplemente con leer, quieren aprender más, preguntan, investigan, comparan con otros libros, con comentarios, o sea, quieren profundizarse en el estudio de las Escrituras. Otra evidencia también es que cada día los creyentes tienen una mayor conciencia de pecado. Es increíble, pero así es. ¿Por qué digo que es increíble? Porque un cristiano, conforme va pasando el tiempo, se siente cada vez más pecador. ¿Pero por qué? Porque entendemos cada día, crecemos en el conocimiento y en el entendimiento de que Dios es santo, de que la ley de Dios es perfecta y santa, que es espiritual, y nos sentimos como si fuéramos carnales. No hay tal cosa como cristianos carnales, pero sí nos sentimos. No amamos a Dios como debiéramos amarle, como Él se merece. Entonces, con el paso de los años, vamos viendo pecado en cosas que antes no veíamos. Nos sentimos miserables por la cosa más mínima, porque entendemos que el pecado más mínimo es una ofensa contra un Dios tan grande. Llega el momento en que tú te horrorizas de ver el pecado que mora en ti. Y eso no ocurre en los recién convertidos. Los recién convertidos cometen ciertos pecados que cometían antes y como que no les cae el 20 todavía. Pero los que creen que son salvos y que no lo son, los que están autoengañados, no saben ni en qué tropiezan, pecan en esto y en aquello y ni se enteran. ¿Y saben por qué? Porque como están tan atentos a sus avances, se comparan con otros. Dice, bueno, pues sí, cometo algunos errores, pero pues fulano comete más, y sutano y mengano. En lugar de compararse con la ley que es espiritual, se comparan con los hermanos que cometen errores también. Si tú te comparas con los demás, siempre te vas a comparar con aquellos que tú crees que les puedes ganar. No te vas a comparar con el apóstol Pablo. Pero vean una cosa, tanto los creyentes viejos como los creyentes nuevos tenemos una misma cura para el pecado que mora en nosotros. ¿Cuál es esa cura? La sangre de Cristo, la gracia de Dios. Confiamos en Él y no en nosotros. O sea,
como les he dicho tantas veces. Nos miramos a nosotros mismos y nos dan ganas de llorar, pero miramos a Cristo y nos dan ganas de reír. Nos miramos a nosotros mismos y nos vemos como incapaces de poder vencer el pecado. El poder del pecado que mora en nosotros es tan grande que decimos, pero ¿cómo? No he caído. Como una vez dijo David, dice, algún día caeré en la mano de los filisteos. Y decimos nosotros, no caí ayer, no caí hoy, no caeré mañana. El pecado es tan fuerte para nosotros que pues bendito sea Dios, no he caído en ningún pecado escandaloso hasta el día de hoy, pero mañana y pasado mañana nos miramos a nosotros mismos y decimos, no, ¿yo de dónde agarro fuerzas para poder vencer al enemigo? El enemigo es muy fuerte para mí. Pero nuestros ojos se posan en Cristo muriendo por nosotros y entonces hallamos fuerzas. Sabemos, nos sentimos más que vencedores. Podemos vencer, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Acuérdense, el Espíritu Santo mora en cada creyente. A veces no sentimos su presencia. A veces nos sentimos como tal vez como se sienten todos los demás. Pero ahí está. El Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser apagado, pero el Espíritu Santo nunca se va. El Espíritu Santo nos pone pensamientos santos, deseos santos, planes santos, metas santas. De repente nos cae el 20. El Espíritu Santo nos pone un pensamiento bueno. Moisés, ¿por qué no buscas a tu Dios? ¿Por qué no te pones a leer la palabra? Y nos animamos y nos sentimos bien contentos. El Espíritu Santo, hay ocasiones como que no influye en nosotros, pero de repente empieza a hacer su función, a hacer su trabajo. Todos aquellos que pecan y no se arrepienten, estoy hablando de creyentes, los creyentes que pecan y no reconocen su pecado, no le piden perdón a Dios, ¿a qué se exponen? Se exponen a la disciplina divina. Si tú te estás alejando de Cristo, estás descuidando tus oraciones y te acercas al peligro, Dios hará algo, te va a disciplinar. Con Dios no se juega. Dios disciplina a sus hijos, no a los bastardos. Disciplina a los que ya son convertidos. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no disciplinamos a los hijos del vecino. Dios disciplina a los suyos. Si tú te estás alejando de Dios, Él se encargará de que regreses al redil. Otra marca de la gracia, otra evidencia de estar en la gracia, es que los frutos del Espíritu Santo se van manifestando progresivamente en los creyentes: amor, gozo, paz, humildad, fe, mansedumbre, dominio propio, etc. Estos frutos no pueden ser imitados. Los legalistas tratan de imitar esos frutos, pero vean, los árboles de Navidad les ponen unas esferitas, les ponen una estrellita y le ponen muchas cosas bonitas, pero son frutos falsos. Los frutos verdaderos es cuando en el manzano están las manzanas maduras, que las recoges y te las comes. Los frutos verdaderos no se parecen a los frutos falsos. El amor no se puede falsificar. Si tú dices que eres cristiano y golpeas injustamente a tus hijos van a decir que eres un hipócrita. Si tu esposa nunca escucha de tus labios que la amas, si la humillas, si la ofendes, tu esposa va a pensar que tú no eres un cristiano, aunque tú creas que lo eres. Vean, el amor no se puede falsificar. El amor no se puede fingir. O amas o no amas. Los frutos del Espíritu Santo se van manifestando poco a poco. ¿Cuál es la meta divina? Que nos parezcamos a Cristo. Para formar la imagen de Cristo en nosotros es que fuimos salvados. Y un creyente se irá pareciendo poco a poco cada día más a su Señor. Somos hijos de Dios, nos vamos pareciendo a nuestro Padre. En el momento que una persona se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo, en ese momento empieza a crecer. Es como el niño que sale del vientre. Un niño de un día para otro, ustedes no ven que crezca, pero no crece. De un día para otro no sé cuántos gramos pueda aumentar, pero les aseguro que crece. Y cuando un cristiano nace de nuevo,
Pues de un día para otro tal vez no se note nada, pero algo sucedió, no cabe duda. Un cristiano verdadero nunca deja de crecer. Dios no tiene hijos tontos, Dios no tiene hijos enanos. Todos los hijos de Dios crecen. Otra evidencia de que nuestra fe es verdadera es atender a los medios públicos de gracia. Los que descuidan la asistencia a los cultos están demostrando que algo anda mal en ellos. Es decir, si descuidan la asistencia, que no sea por alguna causa de fuerza mayor, porque si tienes algún enfermo o tú mismo estás enfermo, bueno, pues se comprende. Pero un cristiano puede venir al culto y no quiere venir. ¿Por qué? ¿Prefieres irte a jugar fútbol o a pasear o a subir la montaña que a venir al culto? No puede ser. ¿Prefieres ir a visitar a tus familiares el domingo que venir al culto? ¿Prefieres ir al cumpleaños de tu prima Juanita que venir al culto? No puede ser. Hay algunos que acabaron siendo apóstatas por descuidar la asistencia a los cultos. Poco a poquito se van enfriando. No, pues ya tiene 2 domingos que no voy. No, pues si voy me vayan a poner mala cara. Mejor ya no voy. ¿Por qué quiso Dios que nos reuniéramos cada domingo? ¿Saben por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Una persona que asiste regularmente, cuando menos, la tengo en mi mente y yo estoy orando por esa persona. Pero una persona que deja de venir, pues hasta se me olvida. Ya no la veo. Si tú no convives con los hermanos, si te alejas de los hermanos, si no te gusta platicar con los hermanos, te vas a ir enfriando. Dices que amas a Dios y no amas a sus hijos. El que ama a la gallina, ama a los pollos. Si te alejas de los hermanos, te vas a ir enfriando poco a poco. Y te vas a apartar. ¿Y dónde va a acabar el asunto? Si tú te alejas de los hermanos, ¿quieres que ellos te busquen? Tú no los buscas a ellos. ¿Y quieres que ellos te busquen? No los llamas ni siquiera por teléfono. ¿Y quieres que ellos te llamen? No te preocupas por ellos. ¿Y quieres que ellos se preocupen por ti? No puede ser. El amor verdadero no consiste en qué es lo que los hermanos tienen que hacer por mí, sino en que qué es lo que tengo que hacer por ellos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tú buscas una iglesia donde te amen, pero tú no sabes amar a nadie. Si tú buscas una iglesia donde te amen, terminarás alejándote, porque tus ojos no deben estar puestos en los que debieran amarte. Otra marca de estar en la gracia es que el cristiano verdadero aprende a perdonar a los que lo ofenden. Lo mencioné hace rato, pero voy a profundizarme un poquito más. Tú dices que Dios te ha perdonado y tú no puedes perdonar. ¿Eres rencoroso y dices que eres cristiano? ¿Saben ustedes por qué hay personas que no quieren perdonar? Porque confían en su propia justicia. Creen que son buenos. Creen que los demás les deben deferencia. Fulano de tal debiera tratarme bien. ¿Por qué me trata mal? Sí, si se acercan a mí con una sonrisa y con un beso, los amo. Pero si no, los odio. No puede ser. Un cristiano no puede reaccionar así. Los que confían en sí mismos, en su propia justicia, no pueden perdonar. Nomás están mirando los errores ajenos y no pueden ver los propios. Una persona que confía en su propia justicia no ha sentido la necesidad de ser perdonada. ¿Ven lo que estoy diciendo? Tú no perdonas porque nunca has visto la necesidad de ser perdonada. Y tampoco han experimentado la alegría del perdón. Una persona que ha sido perdonada por Dios, nos entra la alegría, nos entra el gozo. ¿Es posible que Dios me haya perdonado a mí? Si yo tanto que he ofendido a Dios, Él me ha perdonado, ¿yo no puedo perdonar a otros? ¿Ni siquiera un poquito? Además, no se te olvide una cosa.
Si tú no perdonas a los que te ofenden, Dios no escucha tus oraciones. Si tú no respetas a tu marido, Dios no escucha tus oraciones. Si tratas de mal a tu mujer, Dios no te oye cuando estás de rodillas. Todos los que son implacables con los demás, o muy estrictos, muy inflexibles, muy duros, ¿saben por qué son así? Porque tienen un alto concepto de sí mismos. Por eso no pueden ser perdonadores, no pueden ser conciliadores. Son orgullosos, son soberbios. Fulano de tal no merece que me junte con él. Cristo se juntaba con los borrachos. ¿Y tú piensas que es indigno que te juntes con tus parientes, que son inconversos? Cuando sabemos que Dios nos perdona, no podemos creerlo. Cuando nos cae el 20 de que ya Dios nos perdonó, decimos, si Dios me ha perdonado tanto, yo no puedo perdonar ni siquiera un poco. Cuando un cristiano siente, entiende, cree que Dios le ha perdonado, siente que el corazón no le cabe en el pecho. Es posible que el creador del universo, el único Dios verdadero, me haya perdonado, que me ama a mí. Es posible que yo sea un hijo de Dios. Es cierto que soy un hijo de Dios y que nunca me dejará de amar. Que nunca se les olvide. Es posible estar bien seguros de que Dios nos ha perdonado y de que un día estaremos con Él en la gloria. Es posible. Dios quiere que sepamos que somos salvos, que somos perdonados. Vean 1 de Juan. Vean lo que dice capítulo 5, 1 de Juan 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Vean, ¿para qué escribió sus epístolas Juan? Para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Dios quiere que sepamos que la vida que tenemos es vida verdadera y eterna. Que no nos quepa ninguna duda. ¿Por qué? ¿Saben qué? Cuando entendemos que nuestros pecados han sido perdonados, que somos hijos de Dios y que un día miraremos a Cristo y de que nunca perderemos nuestra salvación, nos entra un gozo, nos entra una alegría, nos entra entusiasmo por servir a Dios, por agradarle, por hacer su voluntad. Entendemos que es algo que nunca merecimos, que nunca mereceremos. Eso nos anima, nos fortalece, nos alienta, nos estimula, nos santifica, nos consuela en medio de nuestras aflicciones. Estoy enfermo, ¿qué importa que esté enfermo? Me voy a morir, ¿qué importa que me muera? El saber que somos salvos, vean, es la cura de todas las enfermedades. Que Cristo nos amó y de que nunca dejará de amarnos. Y eso nos da valor para hablar de Cristo, para hablarles a todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque querremos que los demás tengan lo que nosotros tenemos. Pero un cristiano que duda de su salvación perderá mucho. Por eso es que Dios quiere que estemos seguros de esto. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra.